Esa noche, en medio de una cena que se suponía familiar, descubrí que una sola frase podía romper a una madre para siempre. Me llamo Berenice Tejada. Tengo 62 años. Y por fin voy a revelar lo que callé durante años. Porque esa noche, alguien decidió humillarme frente a todos. Y ahí entendí que la dignidad no se pierde. La pierden quienes la pisotean. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Todo empezó un domingo por la tarde. Mi nuera, Yasmín, preparó una cena familiar en mi propia casa. Sí, en la misma donde vivía con mi hijo Mauricio desde que quedé viuda hace 5 años. Yasmín llevaba 3 años casada con él. Y yo había tratado de ser la suegra ideal. La que no mete mano, la que no incomoda, la que mantiene la sonrisa aunque por dentro algo se esté rompiendo. Esa tarde ella entró a la cocina mientras yo picaba cilantro para el arroz. Traía un vestido color vino, zapatillas altas y esa mirada que ya conocía demasiado bien. La mirada que dice: «Este no es tu lugar, doña Berenice». Se acercó con una sonrisa helada. «Hoy quiero que sea una cena especial. Vienen mis papás, mis hermanos. Es importante para mí. Así que mejor no se preocupe por nada. Yo me encargo». Asentí. Siempre asentía. Pasé el resto del día en mi recámara. Escuchaba risas, el tintinear de las copas, música suave. Nadie vino a buscarme. A eso de las 8 de la noche, cuando el olor del mole ya llenaba toda la casa, me asomé con discreción. La mesa estaba puesta con mis manteles bordados, mis platos de porcelana, las velas que compré hace años para momentos especiales. Pero mi silla no estaba. Yasmín me vio desde el comedor y se acercó con paso lento, como quien va a dar instrucciones a una empleada. «Doña Berenice, es mejor que cene en la cocina. Hoy solo quiero a mi familia en la mesa». Me quedé quieta, y entonces lo repitió con más fuerza para que todos escucharan. «Vaya a comer a la cocina, vieja desastrada. Solo quiero a mi familia en la mesa». El silencio cayó tan pesado que sentí que hasta las paredes dejaron de respirar. Yo no dije nada. Solo apreté entre mis manos el mandil bordado que mi mamá me había dado hace 40 años, el mismo que usaba para preparar el desayuno de Mauricio cuando era un chamaco, el que guardaba el aroma a café de olla y pan dulce en las mañanas frías. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina con la frente en alto. En ese instante, escuché la puerta abrirse. Mauricio había llegado. A veces uno confía demasiado en quien no debería. Tú también te has desilusionado de alguien a quien querías. Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Antes de contarte lo que ocurrió esa noche, necesito que entiendas cómo era mi vida antes de que Yasmín apareciera, porque uno no valora la tranquilidad hasta que la pierde. Mauricio nació cuando yo tenía 25 años. Su padre, Ernesto, era un hombre callado pero trabajador. Vivíamos sencillo, sin lujos, pero tampoco nos faltaba nada. Todas las mañanas me levantaba a las 5 para preparar café de olla con canela, el que a Ernesto le gustaba tomar bien caliente mientras hojeaba el periódico en el patio. Mauricio se despertaba con ese olor y decía que así olía el hogar. Me acuerdo cuando Mauricio tenía 7 años y me ayudaba a hacer tortillas. Se ponía mi mandil, ese mismo que sigo usando, y sus manitas quedaban cubiertas de masa. Se reía. Yo también. Ernesto nos observaba desde la puerta y sonreía sin pronunciar palabra. En esos momentos no hacía falta decir nada. Cuando Mauricio cumplió 18, Ernesto murió de un infarto. Fue un martes por la tarde. Estábamos sembrando la albahaca en el jardín. Se llevó la mano al pecho. Me miró y se fue. Así de rápido. Así de cruel. Esa noche Mauricio me abrazó y me dijo: «Mamá, yo me hago cargo. Usted no está sola». Y lo cumplió. Se partió el lomo trabajando doble turno en la fábrica y estudiando en las noches. Se recibió como ingeniero y jamás permitió que me faltara algo ni que pensara que estorbaba en su vida. Los domingos compartíamos el desayuno. Él me platicaba de sus planes y de lo que soñaba lograr, y yo le servía su café tal como le encantaba, con poca azúcar y con todo mi cariño. La casa siempre tenía ese olor a limpieza, a caldo de pollo que yo hacía cada viernes y a ropa recién planchada. Por las tardes
regaba mis plantas mientras la radio sonaba bajito. Mi vecina, doña Mireya, solía caer con un té y nos poníamos a charlar de 1000 cosas sin importancia. La vida era sencilla, la vida era buena, hasta que Mauricio conoció a Yasmín. Llegó un sábado con esa sonrisa mensa que traen los hombres cuando andan enamorados. Me la presentó en la sala. Ella traía un vestido pegadito, un perfume que llenó todo el cuarto y unas uñas largas pintadas de rojo. Me dio la mano sin verme realmente. «Mucho gusto, doña Berenice», lo dijo con una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. Yo le preparé café. Ella ni lo probó. Mauricio estaba tan entusiasmado que no alcanzó a notar lo que yo sí vi. Esa mirada barriendo mi casa, como si estuviera calculando cuánto valía cada cosa, esa manera de acomodarse en el sillón de Ernesto como si ya fuera suyo. Pero me guardé mis pensamientos. Porque una madre solo quiere ver a su hijo contento. Y a veces, por amor, una prefiere hacerse la ciega ante lo que sabe que tarde o temprano llegará. Los meses que siguieron pasaron volando. Noviazgo, boda, luna de miel. Yasmín se vino a vivir a mi casa. Mauricio me explicó que sería solo por un tiempo mientras juntaban dinero para comprar su propio espacio. Yo acepté. Era mi hijo. Sentía que era lo que me tocaba hacer. Pero desde el primer día, todo comenzó a moverse de lugar. El aroma del café de olla fue sustituido por cápsulas de máquina. Mis plantas del patio fueron arrinconadas porque según estorbaban. Mi radio quedó apagada porque decía que hacía ruido. Y mi sitio en la mesa, mi propio lugar, empezó a sentirse cada vez más reducido. Yo me repetía una y otra vez que era una etapa, que pronto se adaptarían, que todo iba a mejorar. Pero no mejoró. Y esa noche de la escena, esa noche todo se vino abajo. Mientras te cuento esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Las grietas no nacen de un momento a otro. Se van abriendo despacito, como raíces que empujan el cemento sin que nadie escuche. Al inicio eran detalles mínimos, tan pequeños que pensaba, estoy exagerando, quizás soy yo quien está complicando todo. Una mañana bajé a preparar el desayuno y encontré la puerta de la cocina con llave. Yasmín salió de su cuarto con una bata de seda y me dijo doña Berenice, es que anoche dejó todo hecho un caos. Mejor yo me hago cargo de la cocina desde ahora. Usted descanse. Yo había lavado, acomodado y dejado todo en su sitio, pero me quedé callada. Mauricio ya se había ido a trabajar. Cada día salía más temprano y volvía más tarde. Otro día llegó doña Mireya a verme. Tocó como siempre los jueves. Yo estaba en mi recámara. Escuché que Yasmín abrió. ¿Doña Berenice? No. Ella no puede recibirla. Está ocupada. Mejor vuelva otro día. Y cerró. Doña Mireya jamás regresó. Mis plantas, esas que cuidé tantos años, terminaron en la basura un sábado por la mañana. Yasmín dijo que atraían mosquitos. Mauricio solo asentía sin voltear a verme. Yo rescaté una maceta de geranios rojos y la llevé a mi cuarto. La regaba con las lágrimas que no me permitía soltar frente a ellos. Empecé a cocinar menos. Yasmín decía que mi comida era muy grasosa o demasiado sencilla. Pedía comida por teléfono. Mauricio comía sin comentar nada. Yo cenaba sola en mi cuarto, sentada al borde de la cama con el mandil puesto aunque ya ni cocinaba. Una noche escuché voces en la sala. Me acerqué sin que se oyera. Mi amor, tu mamá necesita entender que esta casa ahora es nuestra, decía Yasmín. No puede seguir haciendo lo que quiera. Ya no es su casa. Mauricio suspiró. Dale tiempo, Gaby. Ella ha pasado por mucho. ¿Y yo qué? Yo no tengo derecho a sentirme cómoda en mi propia casa. Silencio. Luego la voz cansada de Mauricio. Hablaré con ella. Pero nunca lo hizo. Yo empecé a salir de mi cuarto solo cuando era indispensable. Caminaba por la casa como si fuera un fantasma. A veces Yasmín me volteaba a ver y sonreía. Pero no era una sonrisa cálida. Era una mueca que decía gané. Los tengo libres. Mauricio seguía dormido hasta tarde y Yasmín se iba con sus amigas, mientras yo me quedaba en mi cuarto mirando por la ventana, tocando mi delantal y recordando cuando esa casa olía a canela y no a perfume caro. Una tarde hallé una caja en el pasillo. Adentro estaban mis cosas, fotografías de Ernesto, los libros que él me regaló.
el rosario de mi madre, mis manteles bordados. Y cuando le pregunté a Yasmín, ella solo dijo: «Es que necesitamos espacio, doña Berenice, no se preocupe, todo está ahí, solo lo guardamos». Guardaron mi vida entera en una caja, y yo seguía callando, porque creía que si me hacía chiquita, si ocupaba menos lugar, si me borraba un poquito cada día, tal vez podría quedarme cerca de mi hijo, tal vez él recordaría quién fui, tal vez volvería a verme. Pero todo fue empeorando. Y esa noche, cuando Yasmín organizó la cena, entendí que algo iba a romperse para siempre. Hay una diferencia entre ser paciente y ser cobarde, y a mí me tomó demasiado tiempo comprenderlo. Durante esos meses me convencí de que todo era culpa mía. Soy yo la que no se adapta, me repetía frente al espejo. Soy yo la que sigue amarrada al pasado. Miraba mi reflejo y ya no reconocía a la mujer que un día fui. Mis ojos lucían cansados, mi espalda encorvada, mi voz casi ni existía. Decidí hacer un último intento, ser la suegra que Yasmín quería, la que no estorba, la que ayuda sin que se note. Cuando supe que ella prepararía la cena del domingo, me ofrecí. «Yasmín, si quieres yo puedo hacer el mole. Es la receta de mi abuela. A Mauricio le encanta». Ella ni siquiera levantó la mirada del celular. «No, doña Berenice, ya pedí todo por catering. Comida profesional, ¿sabe? No quiero que mis papás piensen que comemos mal». Tragué saliva. «¿Puedo ayudar a poner la mesa entonces?» «No se preocupe, yo me encargo. Usted descanse». Descansar, esa palabra otra vez. Como si fuera una anciana inválida y no una mujer de 62 años que todavía sabía preparar tortillas a mano. El sábado por la noche, mientras todos dormían, bajé a la cocina. Toqué el bordado que mi madre hizo con sus propias manos y limpié cada rincón, hasta los platos. Acomodé las flores que aún quedaban en el jardín y dejé relucientes los cubiertos de plata que habían pertenecido a mi suegra. Quería que todo estuviera impecable. Quería que Yasmín notara que yo podía ser de ayuda, que tenía derecho a un lugar en esa casa. Cuando terminé, ya eran las 4 de la madrugada. Me quedé sentada en la cocina con una taza de té, observando mi trabajo. Todo brillaba, todo tenía olor a limpio. Por un instante, sentí que recuperaba un pedazo de mi hogar. El domingo por la tarde, Yasmín entró a la cocina. Vio todo ordenado y frunció el ceño. «¿Usted hizo esto?» Asentí, esperando que al menos me diera las gracias. «Doña Berenice, le pedí que descansara. No necesito que me ayude». Además, movió todo de lugar. «Ahora no encuentro nada». Y se fue. Me quedé parada, con el delantal puesto, sintiéndome más invisible que nunca. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Los papás de Yasmín, sus hermanos, su hermana con su esposo. Entraban a mi casa como si fuera suya. Nadie me saludó. Nadie preguntó por mí. Permanecí en mi cuarto, escuchando las risas, el tintineo de las copas, el taconeo sobre el piso de madera. Mauricio venía tarde del trabajo. Yasmín ya lo había llamado 3 veces. Lo sabía porque escuché su voz molesta a través del teléfono. «Mauricio, todos te están esperando. ¿Dónde estás?» Me asomé por la ventana de mi cuarto. Vi las luces del comedor encendidas. Vi la mesa puesta con mis manteles, mis platos, mis velas. Vi a Yasmín reír con su familia, señalando la casa, como si ella la hubiera adornado. Y entonces me di cuenta. Mi silla no estaba. Conté las sillas alrededor de la mesa. 9. Estaban todos acomodados, pero mi asiento simplemente no aparecía por ninguna parte. Sentí un quiebre adentro, aunque todavía intenté convencerme de que quizá se les pasó. Quizá podía colocarme en otra silla. Quizá, pensé mientras bajaba despacio con mi delantal puesto. Llegué al comedor justo cuando estaban sirviendo la comida. Yasmín me miró y su expresión se transformó al instante. Luego soltó la frase con esa voz helada que ya conocía. «Doña Berenice, es mejor que se vaya a la cocina. Hoy solo quiero a mi familia en la mesa». El silencio cayó tan denso que parecía que el aire se endurecía. Y enseguida, más alto para que nadie se hiciera el distraído: «Vaya a comer a la cocina, vieja desastrada. Solo quiero a mi familia en la mesa». Los invitados bajaron la vista. Ninguno abrió la boca. Nadie salió en mi defensa. Apreté el delantal entre los dedos. Sentí las rodillas aflojarse.
pero no lloré, no levanté la voz, solo me di la vuelta. Justo entonces la puerta se abrió. Mauricio había llegado. Hasta hoy me pregunto si hice bien guardando silencio tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? A veces una piensa que conoce a su hijo, y luego descubre que lo conocía mejor de lo que imaginaba. Mauricio cruzó la puerta con el maletín en la mano, la corbata floja y el cabello medio revuelto. Esa cara cansada que últimamente traía todas las noches. Pero al recorrer la escena con la mirada, algo se le endureció en el rostro. Me vio parada en el marco del comedor, con mi delantal bordado, las manos tensas, la espalda firme, pero los ojos brillosos. Vio a Yasmín sentada a la cabecera, en el sitio que siempre había ocupado su padre, con esa sonrisa forzada. Observó a los invitados mirando sus platos con incomodidad y notó mi silla ausente. Cerró la puerta despacio. Nadie se atrevió a hablar. Yasmín se levantó de inmediato, acomodándose el vestido. «Mi amor, por fin llegas. Ya estábamos empezando a cenar. Ven, siéntate. Te guardé tu lugar». Mauricio no se movió. Sus ojos se quedaron fijos en mí. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con una voz serena. Demasiado serena. «Nada, amor. Ya sabes tu mamá. Ella prefiere cenar en la cocina. Está más cómoda ahí, ¿verdad, doña Berenice?». Yo guardé silencio, pero tampoco asentí. Mauricio dejó su maletín junto a la puerta y se aflojó la corbata como quien necesita aire después de un día pesado. Se acercó a mí con pasos firmes. «Mamá, ¿qué pasó?». Su voz sonaba tranquila, pero en sus ojos apareció algo que no veía desde hace meses. Un brillo que me recordó al niño de 7 años que defendía a los más pequeños en la primaria, un destello que me recordó a su padre. «Nada, hijo, no te preocupes. Ya cené». Mentí. «Mamá», repitió él. «¿Qué pasó?». Yasmín intervino con un tono más agudo. «Mauricio, no hagas un drama. Es solo una cena. Tu mamá entiende que hoy necesitábamos espacio para mi familia». «¿Tu familia?», preguntó Mauricio mirándola fijamente. «¿Tu familia?». Yasmín soltó una risita nerviosa. «Sí, mi amor. Mis papás, mis hermanos. Es una cena especial. Tu mamá lo comprende». Mauricio recorrió la mesa con la mirada. Contó las sillas y luego volvió a ver a Yasmín. «¿Dónde está la silla de mi mamá?». «Amor, no cabía. Son demasiados invitados». «Sí. ¿Dónde está la silla de mi mamá?», repitió con más fuerza. El ambiente se volvió tenso. Uno de los hermanos de Yasmín tosió incómodo y su madre se acomodó la servilleta sin saber dónde mirar. Yasmín intentó reír. «Mauricio, no exageres. Es solo una cena. Podemos hablar de esto después». «Gaby», dijo Mauricio, con una voz tan fría que hizo temblar el aire. «¿Le dijiste a mi mamá que fuera a cenar a la cocina?». El silencio se volvió un muro. Yo solo pensé que sí o no. Yasmín tragó saliva, con los ojos brillando de rabia contenida. «Sí, se lo dije». «¿Y qué?». «Esta también es mi casa. Tengo derecho a decidir». Mauricio levantó la mano, no para golpear, sino para pedir silencio. Y entonces pronunció algo que jamás olvidaré. «Si ella no come aquí, nadie come». Yasmín se puso pálida. «¿Qué?». «Lo que oíste». Mauricio caminó hacia la cabecera donde ella estaba sentada, jaló la silla con firmeza. «Levántate». «Mauricio está exagerando». «Levántate». Yasmín se puso de pie con el cuerpo, temblando por la mezcla de coraje y vergüenza. Sus papás mantenían la mirada clavada en el piso y sus hermanos ni siquiera se animaban a respirar fuerte. Mauricio jaló una silla y la llevó hasta donde yo estaba. La acomodó justo frente a mí y dijo: «Siéntese, mamá». Yo respondí: «Mi hijo no es necesario». «Siéntese». Obedecí y me senté. Mis manos vibraban encima del mandil. Mauricio me guió hasta la cabecera. Me colocó en el sitio principal, el mismo que siempre ocupé cuando su padre seguía con vida. Y entonces hizo algo que me quebró el alma, y al mismo tiempo me la remendó. Tomó un plato, le sirvió arroz mole y tortillas, y con esas mismas manos con las que de niño aprendió a servirse, lo dejó frente a mí. «Coma, mamá. Esta es su casa. Esta siempre ha sido su casa». Las lágrimas me bajaron por las mejillas,
pero ya no eran de tristeza. Yasmín seguía allí, tiesa, con las manos cerradas en puños, y en sus ojos apareció algo que jamás había visto. Se le llenaron de lágrimas también, lágrimas que parecían enojo, vergüenza y quién sabe qué más. Salió corriendo hacia su cuarto y azotó la puerta. Los invitados empezaron a pararse, soltando pretextos. «Es tarde, tenemos que irnos. Gracias por la cena». Nadie quiso cruzar miradas. En cuestión de minutos, la casa quedó vacía. Mauricio se acomodó junto a mí, tomó mi mano y dijo: «Perdona, mi mamá, debí haber abierto los ojos antes». Yo no conseguí decir nada, solo apreté su mano. Y ahí, en esa mesa, en ese hogar que había cargado tantos dolores, compartimos la comida juntos, como antes, como siempre debió ser. Pero dentro de mí sabía que aquello aún no había llegado a su final. Mientras relato todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tus ciudades en los comentarios. Hay verdades que una prefiere ignorar, y hay otras que cuando por fin se revelan, te voltean la vida por completo. Esa noche, después de la cena, Mauricio se puso a lavar los trastes. Yo quise arrimar el hombro, pero él me dijo: «Mamá, usted descanse. Yo me encargo. Descanse». Y esa palabra esta vez no sonó como una orden, sino como un gesto lleno de cariño. Me acomodé en la sala con el delantal todavía puesto mientras escuchaba el chorro del agua en la cocina. La casa estaba completamente en calma. Yasmín seguía encerrada en el cuarto y yo no sabía bien qué sentir. Por un lado me invadía un alivio hondo. Mi hijo me había defendido. Mi hijo por fin me había visto. Pero también me agarraba un miedo frío, miedo de lo que se venía, miedo de que esta pelea apenas estuviera arrancando. Mauricio salió de la cocina, secándose las manos, y se sentó junto a mí. «Mamá, tengo que hablar con usted». Asentí. Yo no había entendido todo lo que usted estaba sufriendo. No sé cómo pude ser tan ciego. Gabri me decía que usted prefería estar sola, que ya no quería convivir tanto, que eran cosas de la edad. Y yo le creí. Sus ojos estaban enrojecidos. «Perdóname. No tienes nada que perdonar, mi hijo. Tú trabajas mucho». «Tú no, mamá. Sí debo perdonarme. Usted es mi madre. Usted me sacó adelante sola después de que murió mi papá. Usted se partió el lomo limpiando casas para que yo pudiera estudiar. ¿Cree que no lo recuerdo? Me acuerdo de todo. Y le pagué dejando que la humillaran en su propia casa». La voz se le quebró. Puse mi mano sobre la suya. «Mauricio, tú quieres a Yasmín. Es tu esposa, yo lo entiendo. Pero usted es mi madre». Nos quedamos callados. Un silencio cargado de todo lo que no habíamos dicho en meses. Entonces escuchamos pasos. Yasmín salió del cuarto con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Nos miró desde el pasillo. Ya terminaron su drama. Mauricio se puso de pie. «Gaby, tenemos que hablar». «No, ya dijiste lo que querías. Me dejaste en vergüenza frente a toda mi familia. ¿Tienes idea de lo que sentí? ¿La vergüenza que tú sentiste?» Mauricio alzó la voz. «¿Y la humillación que le causaste a mi mamá?» Yasmín soltó una carcajada seca, sin una gota de alegría, una risa cargada de veneno. «Tu mamá, siempre tu mamá. ¿Sabes cuál es el problema, Mauricio? Que te casaste conmigo, pero jamás dejaste de ser el hijo consentido de mami». «Eso no tiene nada que ver, tiene todo que ver», gritó Yasmín. «Yo no me casé para vivir con tu madre. No me casé para aguantar a una suegra que me observa, que me critica, que hace todo mejor que yo». «Nadie te está señalando, Yasmín», murmuré con calma. Ella me clavó la mirada llena de odio. «Usted siempre ahí, con su delantal y su carita de mártir. Ay, soy la viudita pobre. Ay, nadie me quiere. Ay, mi hijo me abandonó. ¿Cree que no lo noto? Todo lo que hace es para que Mauricio le tenga lástima, para que yo sea la villana, para que él siga siendo su niñito». «Gabri, ya estuvo», dijo Mauricio. «No, ¿sabes qué? Estoy harta. Harta de vivir en esta casa antigua. Harta de dormir en la cama donde se acostaban tus papás. Harta de usar los trastes de tu abuela. Harta de que todo, absolutamente todo aquí, huela a ella». Sentí como si me hubieran soltado una bofetada. Yasmín siguió,
y cada palabra era un navajazo. Cuando nos casamos, tú me prometiste que tendríamos nuestro propio hogar, que construiríamos algo nuevo. Pero no. Aquí seguimos en su casa, con sus reglas, con su sombra en cada rincón. Esta casa es de mi mamá, respondió Mauricio. Siempre lo ha sido. Sí, ¿y quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién compra la comida? Tú, Mauricio, tú pagas todo. Entonces dime, ¿de quién es realmente esta casa? Mauricio se puso pálido. Yo me incorporé despacio. Yasmín, si tanto te incomoda vivir aquí, puedo irme. Puedo buscar un cuartito y no, gritó Mauricio. Mamá, usted no se va a ningún lado. Esta es su casa. Y si alguien tiene que irse, pero no alcanzó a terminar, Yasmín soltó una sonrisa afilada. Vas a correrme, Mauricio, a tu esposa, a la mujer que dices querer. Por esa frase, Mauricio bajó la mirada. Y en ese silencio pesado entendí todo. Vi a mi hijo partido entre dos afectos, vi su angustia, vi la culpa que lo estaba consumiendo. Pensé que me amabas, susurró Yasmín con la voz quebrada. Pensé que yo era tu prioridad y lo eres. Pero no hay peros, Mauricio. O estás conmigo o estás con ella, decide. Y salió de la casa, azotando la puerta. Mauricio se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con ambas manos. Yo seguí de pie, apretando mi delantal, sintiendo que acababa de presenciar algo que nunca debí ver, algo que me partió el alma, porque comprendí una verdad dura, una verdad que lo cambió todo. Yasmín no me despreciaba por mis actos, me detestaba por lo que yo simbolizaba. Yo era el pasado de Mauricio, era su raíz, su historia, su recuerdo, y ella quería levantar un futuro donde yo no existiera. Un futuro donde Mauricio fuera solo suyo, donde nada le recordara que antes de ella hubo una vida, una casa, un cariño que no llevaba su nombre. Y entendí aún más. Yo había permitido cada cosa, cada ofensa, cada gesto de desdén, cada vez que me hice chiquita, cada vez que callé, cada vez que acepté volverme invisible. Yo misma le enseñé a Yasmín que podía pisotearme. Yo misma le mostré que mi lugar no importaba. Yo misma le enseñé que yo no valía. Y lo peor, le enseñé a mi hijo que eso estaba bien. Me senté junto a Mauricio. Él seguía con la cara enterrada entre las manos. Mi hijo, dije despacito, levanta la cara. Y lo hizo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No sé qué hacer, mamá. La amo. Pero no puedo permitir que la trate así. Lo sé. ¿Qué hago? Y ahí, en ese instante, tomé una decisión. Una decisión que había evadido durante meses. Una decisión que dolía, pero era inevitable. Mauricio, yo me voy a ir. ¿Qué? No. Mamá, no. Escúchame. Yasmín tiene razón en algo. Esta es tu vida, tu matrimonio, y mientras yo siga aquí, ustedes no van a poder levantar nada. Siempre va a existir esa tensión, ese resentimiento. Pero esta es tu casa. Esta fue mi casa. Lo dije sintiendo como algo se me rompía por dentro. Fue mi hogar con tu padre, fue mi refugio cuando eras un niño, pero ya no lo es. Ya no puedo seguir quedándome en un lugar donde no soy bienvenida. Yo te quiero aquí. Lo sé, mi hijo, pero no basta. Mauricio empezó a llorar. Mi muchacho fuerte, mi ingeniero, mi hombre de 33 años, lloró como si volviera a tener 5. Y yo también lloré, pero sin hacer ruido, porque hay lágrimas que salen desde tan adentro que no necesitan sonido. Esa noche no pude dormir. Esperé despierta hasta que aclaró el cielo. Miré mi habitación, las paredes que me sabía de memoria, la ventana desde donde vi crecer a Mauricio, la cama donde Ernesto me abrazó por última vez antes de irse de este mundo, la maceta con geranios rojos que rescaté de la basura y mi delantal bordado, colgado en el respaldo de la silla. Lo tomé entre mis manos y pasé los dedos por el bordado que hizo mi madre, flores azules y pajaritos rojos. Un bordado con más de 40 años, un bordado que había sobrevivido a todo. Y entendí, yo no era ese delantal. El delantal era solo tela y recuerdos. Pero yo era más que eso. Yo era su corazón Aguilar. 62 años, viuda, madre, mujer, y todavía seguía viva. Aún tenía voz.
Todavía tenía dignidad, y no iba a seguir rogando un espacio en ninguna mesa. Al día siguiente, Yasmín volvió. Entró sin saludar, y se fue directo al cuarto con Mauricio. Escuché murmullos, luego un silencio pesado, y después Mauricio salió, me miró y se fue de la casa sin decir una palabra. Yasmín se quedó. Se sirvió un café, se sentó en la sala, me observó y dijo: «¿Ya decidió si se va?» La miré directo a los ojos. «Sí, me voy». Ella sonrió. Una sonrisa de triunfo. «Bien, es lo mejor para todos». Pero yo no bajé la mirada. Y en mi silencio había algo que ella jamás imaginó. Paz. Porque no me iba derrotada. Me iba con la cabeza en alto. Me iba porque era mi decisión, no porque ella me echara. Porque preferí mi dignidad antes que las migajas de afecto que me aventaban. Y en ese instante algo se movió por dentro. Yo cambié. Y Yasmín aún ignoraba que la vida siempre pasa factura, que el universo recuerda, y que nadie, absolutamente nadie, se salva para siempre. Hay una diferencia entre irse y ser echada. Yo entendí esa diferencia en los días que siguieron. A la mañana siguiente, desperté muy temprano. La casa seguía en silencio. Me puse mi delantal, como lo había hecho por 40 años, y bajé a la cocina. Preparé café de olla, no porque alguien me lo pidiera. Lo hice para mí, porque ese aroma a canela, ese vapor llenando el aire, ese ritual era mío, y nadie podía arrebatármelo. Me senté en la mesa chiquita de la cocina, la que siempre había sido mi rincón, y bebí mi café con calma. Miré por la ventana. El sol apenas asomaba. El patio que antes estaba lleno de plantas ahora era puro cemento y descuido. Aún así, un brote verde se abría paso entre la hierbabuena y el pasto seco, sobreviviendo sin que nadie lo atendiera. Como yo, pensé. Yasmín bajó 1 hora más tarde. Me vio ahí y frunció el ceño. ¿Qué hace despierta tan temprano? Tomando mi café. ¿Y ese olor otra vez? Le he dicho 1000 veces que no me gusta. Me provoca dolor de cabeza. Tomé otro sorbo. Es la última vez. Ella se quedó en silencio. Luego sonrió. Ya tiene fecha para irse. Esta semana. ¿A dónde va a ir? Eso no te importa. Su sonrisa se deshizo. No estaba acostumbrada a que yo le contestara así. Con esa actitud, doña Berenice entiende por qué nadie la quiere cerca. Me levanté despacio. La miré directo a los ojos. Yasmín, durante estos 3 años yo me hice pequeña para que tú te sintieras grande. Me quedé callada para que tú tuvieras la última palabra. Me hice a un lado para que tú lucieras. Pero hasta aquí llegué. Me voy. Sí, pero no porque tú me hayas corrido. Me voy porque así lo decidí yo. Me voy porque merezco estar en un lugar donde mi presencia no incomode. Y ojalá algún día no sea demasiado tarde. Vas a entender que las personas no son muebles que uno arrincona cuando deja de quererlos. Yasmín se puso pálida. ¿Me está amenazando? No, solo te estoy mirando. Mirando de verdad. ¿Y lo que veo? A una mujer que piensa que el amor se consigue pisoteando a los demás. Pero el amor no funciona así, niña. El amor no es un territorio que uno conquista. Es un jardín que se riega. ¿Y tú? Tú solo sabes arrancar de raíz. Salí de la cocina. Yasmín se quedó paralizada. Por primera vez, en 3 años, yo había hablado, y mi voz no tembló. Los días siguientes se sintieron raros. Mauricio casi no estaba en casa. Salía muy temprano, volvía muy tarde. Evitaba cruzar miradas conmigo. Yo sabía que estaba hecho pedazos. Sabía que mi decisión le partía el alma, pero también sabía que era lo correcto. Empecé a guardar mis cosas. No tenía gran cosa. Toda mi vida cabía en 3 cajas de cartón. Ropa, unas cuantas fotos, el rosario de mi madre, los libros que Ernesto me regaló y mi delantal. Ese lo doblé, con cuidado, lo puse hasta arriba, como si fuera un tesoro. Una tarde, mientras acomodaba mis cosas, encontré una carta vieja al fondo de un cajón. Era de Ernesto. Me la escribió cuando Mauricio tenía 5 años
y yo estaba enferma de neumonía. La letra temblorosa decía: Socorro, mi amor. No sé escribir cosas bonitas, pero quiero que sepas que eres la mujer más fuerte que conozco. Si algo me pasa, cuida a nuestro hijo. Y cuídate tú, porque vales más de lo que crees. Siempre has tenido valor. Ernesto. Lloré. Lloré como no lo hacía desde hacía muchísimos años. Lloré por Ernesto, por Mauricio, por mí misma, por todo lo que se me había escapado de las manos y por aquello que estaba aprendiendo a soltar. Cuando por fin dejé de llorar, me limpié las mejillas, guardé la carta y continué metiendo mis cosas en las cajas. El miércoles por la noche, Mauricio tocó la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿puedo pasar?» Claro, mi hijo entró despacio, miró las cajas y se le llenaron los ojos de lágrimas. «No quiero que te vayas». «Lo sé. ¿Por qué no podemos arreglar esto?» Los tres, como una familia, me senté en la cama y le indiqué con la mano que se sentara a mi lado. «Mauricio, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años y te metiste en una pelea en la escuela?» Él asintió. Era un niño más grande el que te estaba molestando a ti y a tus amigos, y tú tuviste el valor de enfrentarlo. Llegaste a casa con el ojo morado y la camisa hecha trizas. Y yo te dije: mi hijo, está bien defenderte, está bien poner límites, pero también está bien alejarte de los pleitos que no te llevan a ningún lado. Mauricio escuchaba sin decir nada. Esto que estamos viviendo es justamente eso, un pleito que no nos lleva a nada. Cada día parece un campo de batalla. Cada comida es una tensión. Cada palabra es una herida. Y yo ya no quiero seguir peleando. Ya no tengo fuerzas para eso. Pero yo puedo cambiar las cosas. Puedo hablar con Gaby. Puedo. No, mi hijo, tú no puedes cambiar lo que siente Yasmín. Y no puedes obligarla a verme. El amor no se obliga. El respeto no se mendiga. Y yo ya me cansé de ser la incomodidad dentro de mi propia casa. Mauricio recargó su cabeza en mi hombro como cuando era un niño. Te voy a extrañar. Y yo a ti. Todos los días de mi vida. Nos quedamos así, abrazados, en silencio. Un silencio que decía todo lo que ninguno de los dos lograba poner en palabras. «¿A dónde vas a ir?», preguntó al fin. Doña Mireya me ofreció quedarme con ella por un tiempo. Su casa es amplia, ha vivido ahí sola desde que falleció su esposo. Estoy por salir a buscar trabajo, quizá cuidando niños o ayudando en algún hogar. No te preocupes por mí, sé cómo cuidarme. Déjame apoyarte con algo de dinero, por favor, Mauricio. Por favor, mamá. Es lo mínimo que puedo hacer. Acepté, porque entendía que él necesitaba sentir que podía aportar, que todavía tenía una manera de ayudarme. Pero con una condición, dije: no quiero que Yasmín sepa a dónde voy. No quiero visitas de lástima. No quiero que vengas nada más porque te sientes culpable. Si llegas a verme, que sea porque te nace, porque me extrañas, no por obligación. Mauricio asintió, aun cuando sé que le pesó. Se puso de pie y me dio un beso en la frente, igual que yo se lo daba cuando era niño. Siempre vas a ser la mujer más fuerte que conozco, dijo, y salió del cuarto. Me quedé sentada en la cama, mirando las cajas, sintiendo que estaba cerrando una etapa entera de mi vida. El sábado por la mañana llegó la hora de irme. Me puse mi ropa más presentable, un vestido azul que Ernesto me había regalado hace años. Me peiné con esmero y me apliqué un poco de lápiz labial, porque no iba a salir de esa casa como alguien derrotada, sino como lo que siempre he sido, una mujer con dignidad. Me coloqué mi delantal sobre el vestido. Por última vez, bajé las cajas una a una. Mauricio me ayudó a acomodarlas en el taxi que había pedido. Yasmín no salió de su cuarto, ni siquiera para despedirse, y yo tampoco esperaba que lo hiciera. Antes de subir al taxi, miré la casa donde me casé, donde nació mi hijo, donde murió Ernesto. La casa donde tuve momentos felices y también donde me convertí en la mujer más invisible del mundo. «Adiós», susurré. Mauricio me abrazó, fuerte, como si quisiera aferrarse para siempre a mí. «Te amo, mamá, y yo a ti, mi hijo. Siempre, pase lo que pase, me solté». Subí al taxi y Mauricio se quedó parado en la banqueta mirándome irme. Pero yo no volteé. Sabía que si lo hacía, se me quebrarían las fuerzas para seguir. El taxi empezó a avanzar
y las calles se deslizaban frente a mis ojos como si fueran una película desenfocada. Todo me era familiar. La panadería donde solía comprar pan dulce, la iglesia donde bauticé a Mauricio, el parque donde jugaba con él cuando era un niño, el mercado donde hacía mis compras. Toda mi vida estaba en esas calles y ahora me tocaba dejarlas atrás. Llegamos a la casa de doña Mireya. Ella ya estaba en la entrada esperándome. Cuando me vio, no pronunció ni una palabra. Solo me abrazó. En ese abrazo dejé que las lágrimas salieran. Me permití sentirme frágil. Me permití sentirme pequeña. «Ya estás en casa, Socorrito», me dijo al oído. «Ya estás en casa». Pero yo sabía que no era mi hogar. Los primeros días fueron los más pesados. Me despertaba de madrugada sin reconocer el techo. Escuchaba ruidos que no eran míos. Extrañaba mi ventana, mi cama, mis hábitos. Extrañaba a Mauricio. Extrañaba incluso el silencio pesado de mi antigua casa. Doña Mireya fue como un ángel. Me preparaba té, se quedaba a mi lado, me dejaba llorar cuando lo necesitaba. No pedía explicaciones, solo me acompañaba. Una tarde, mientras compartíamos un café en su patio chiquito, me dijo: «Socorrito, ¿sabes qué es lo más difícil de perder algo? Uno cree que se va el objeto, la casa, la persona. Pero lo que en verdad se pierde es la versión de uno mismo que vivía en ese lugar. Y toca empezar de nuevo. Y eso duele». Tenía toda la razón. Yo no solo había dejado mi casa, había perdido una parte de quien era. Durante años fui la mamá de Mauricio, la esposa de Ernesto, la suegra, pero ahora ¿quién era yo? Una noche saqué mi delantal. El bordado en azul y rojo brillaba bajo la luz cálida de la lámpara. Lo tuve entre mis manos un largo rato. Hice algo que jamás imaginé hacer. Lo doblé con cuidado y lo metí hasta el fondo de mi maleta. No volví a ponérmelo porque comprendí algo muy claro. Ese delantal era el símbolo de todo lo que había sido: la esposa, la mamá, la que siempre estaba al servicio de los demás, la que cocinaba y se sacrificaba sin descanso. Pero yo ya no era únicamente eso, era mucho más. Y necesitaba averiguar quién era Berenice sin ese delantal. Berenice sin una cocina que atender, Berenice sin una familia que mantener. Solo Berenice. Y esa mujer, todavía tenía demasiado por descubrir. Las semanas pasaron. Mauricio me llamaba cada tercer día, pláticas cortas y un poco tensas, llenas de silencios y de cosas que no nos atrevíamos a decir. Me preguntaba cómo iba todo, y yo le devolvía la pregunta. Ninguno mencionaba a Yasmín. Era como si se hubiera convertido en un fantasma entre nosotros. Encontré trabajo apoyando en una casa de familia, nada elegante, cocinar, limpiar y cuidar a 2 niños chiquitos. Pero era dinero ganado con honestidad. Y la señora, doña Celia, era una mujer buena que me trataba con respeto, algo que no había sentido en mucho tiempo. Una tarde, mientras preparaba la cena en casa de doña Celia, uno de los niños, un pequeño de 6 años llamado Mateo, se acercó a mí y preguntó: «Señora Berenice, ¿usted tiene nietos?». La pregunta me descolocó. «No, mi amor, ¿por qué?». «Pues porque la vida a veces es complicada». Él se quedó pensando. «Mi abuelita vive lejos, pero cuando viene, hace el mejor atole del mundo». «¿Usted sabe hacer atole?». Sonreí. «Sí, sé hacer atole». «¿Me enseña?». Y en esa cocina que no era mía, con un niño que no era mi nieto, me puse a enseñarle a preparar atole. Le mostré cómo mover la cuchara en círculos, cómo probar para ver si le faltaba azúcar y cómo soplar para que no se quemara. Y mientras lo hacía, sentí algo difícil de explicar. Sentí que por fin estaba sanando, porque entendí que mi valor no dependía de ser la mamá de Mauricio ni de vivir en aquella casa. Tampoco tenía que ver con que Yasmín me aceptara o no. Mi valor estaba en lo que yo podía ofrecer, en mi paciencia, en la experiencia que los años me habían dado y en esa capacidad de seguir queriendo incluso cuando me habían lastimado. Aquella noche, doña Celia me pagó y me abrazó fuerte mientras decía: «Berenice, no sé qué haría sin usted. Los niños la adoran, y yo también». Salí de su casa sintiéndome liviana, como si me hubiera quitado de encima un peso que llevaba cargando desde hacía mucho.
Caminé por las calles rumbo a la casa de doña Mireya, dejando que el aire fresco me rozara la cara. El atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y rosados. Y entonces pensé en Yasmín, en su supuesto triunfo, en cómo había logrado exactamente lo que buscaba: sacarme de la casa, quedarse con Mauricio y tener su familia perfecta. Y en vez de coraje, sentí lástima, porque la vida tiene sus maneras tan particulares de enseñar, y las lecciones más duras siempre son para quienes creen que pueden sostener su felicidad lastimando a otros. Yo había perdido mi casa, había perdido mi lugar al lado de mi hijo, había perdido, aparentemente, todo. Pero en realidad había ganado algo más grande: mi dignidad, mi voz y la posibilidad de mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Y eso, nadie, absolutamente nadie, podía arrebatármelo. La vida todavía me tenía preparada la prueba de que las cuentas pendientes siempre se pagan y que el universo no olvida. Pero eso llegaría más adelante. A veces todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Hay instantes en los que todo se vuelve nítido, como cuando el agua sucia termina por aquietarse y al fin se distingue el fondo. Así se fueron aclarando las cosas. Habían pasado 3 meses desde que me fui de la casa. 3 meses en los que entendí algo esencial. La paz no significa no tener problemas. La paz es no vivir peleando por dentro. Yo ya no discutía conmigo misma. Ya no despertaba pensando qué hice mal, por qué no fui suficiente o cómo pude haber evitado lo ocurrido. Solo existía, y con eso bastaba. Mi día a día era simple. Me levantaba temprano, me iba a casa de doña Celia, cuidaba a Mateo y a su hermanita Sofía, preparaba la comida, limpiaba y después regresaba con doña Mireya. Por las tardes nos sentábamos en el patio a tomar cafecito y platicar de la vida. A veces ni siquiera hablábamos, solo compartíamos el momento. 2 mujeres mayores que habían pasado por tantas cosas, disfrutando un silencio que ya nos era familiar. Mauricio seguía marcándome. Al principio cada 3 días, luego una vez por semana y después cada 2. Y yo comprendí que así era la vida. Todo seguía su curso. Él tenía su matrimonio, sus responsabilidades, su propio mundo. Y yo había construido el mío. En nuestras llamadas jamás mencionaba a Yasmín y yo tampoco preguntaba. Había tomado una decisión importante. No iba a convertirme en el problema dentro de su matrimonio. No sería la suegra amarga que critica a la nuera, ni la causa de sus discusiones. Si su relación funcionaba o se rompía, esa era su historia, ya no la mía. Una tarde de octubre, Mauricio me llamó con un tono raro. «Mamá, ¿puedo ir a verte?» «Claro, mi hijo». «¿Cuándo? ¿Ahora está bien?» Algo en su voz me inquietó. «Sí, ven». Llegó 1 hora después. Cuando lo vi bajar del carro, noté que había adelgazado. Traía unas ojeras marcadas y la ropa, que siempre llevaba impecable, estaba toda arrugada. Me abrazó fuerte, como si yo fuera lo único estable que le quedaba. «¿Qué pasó, Mauricio?» Nos sentamos en el patio de doña Mireya. Ella, con esa intuición de mujer mayor, nos dejó solos. Mauricio tardó en soltar palabra. Tenía la mirada clavada en sus manos como si le pesaran. «Mamá, creo que cometí un error». Yo no dije nada, solo aguardé. Yasmín, ella no es la mujer que yo imaginé. O quizás siempre fue así, y yo no quise aceptarlo. ¿Qué pasó? Cuando te fuiste, pensé que todo se iba a arreglar, que por fin íbamos a estar tranquilos, que íbamos a construir nuestra vida juntos, sin estrés ni discusiones. Pero su voz se quebró. Todo se puso peor. Ahora resulta que yo soy el problema, que no gano lo suficiente, que no le dedico tiempo, que no soy detallista, que no soy esto, que no soy lo otro. Cada día me reclama algo. Cada noche terminamos peleando. Lo siento, hijo. Y lo peor es que ahora entiendo todo lo que te hizo, todo lo que te dijo. Y me da pena. Me da pena haber tardado tanto en darme cuenta. Me da pena haberte dejado sola. Las lágrimas le caían por las mejillas. «Mauricio», dije con suavidad, «mírame». Él levantó los ojos. «Tú no eres responsable de lo que Yasmín hizo, pero sí eres responsable de lo que decides hacer ahora. ¿Entiendes?
Él asintió. ¿Qué supones que debo hacer? Podía decirle lo que él quería oír. Déjala, vuelve conmigo, ella no te merece. Podía alimentar su dolor, su confusión, su culpa, o podía hacer lo que una madre de verdad hace, ayudarlo a encontrar su propia respuesta. Mauricio, yo no puedo decirte qué hacer con tu matrimonio. Esa es una decisión tuya. Lo único que sí puedo decirte es esto. No te quedes en un lugar donde tengas que encogerte para que otra persona se sienta más grande. No aceptes migajas de cariño cuando mereces un amor completo. Y no confundas amar con tener miedo a la soledad. ¿Tú crees que ella me ama? Yo creo que Yasmín ama la idea de lo que tú representas. Seguridad, estatus, un hogar. Pero amar a una persona es otra cosa. Eso implica respeto, admiración, cuidado. Implica querer ver al otro crecer, no cortarle las alas. Mauricio guardó silencio un buen rato. Mamá, ¿me perdonas? ¿Por qué? Por no haberte defendido, por permitir que te tratara así, por dejarte ir. Coloqué mi mano sobre la suya. Mauricio, no hay nada que perdonar. Tú eres mi hijo. Te amo. Y sé que hiciste lo que pensaste correcto con lo que sabías en ese momento. Todos fallamos alguna vez. Lo importante no es evitar equivocarse, sino aprender de cada caída. ¿Aprendiste algo de todo esto? Sonreí. Aprendí que mi valor no depende de que alguien me quiera en su mesa. Aprendí que puedo seguir adelante sin la casa que tanto amé. Aprendí que a los 62 años todavía puedo volver a empezar. Y aprendí que el amor verdadero no se ruega, se entrega así nomás, o no es amor. Mauricio me abrazó otra vez. Te extraño, mamá. Y yo también a ti. Pero estoy bien, de verdad estoy bien. Se quedó un ratito más. Compartimos un café. Le platiqué de Mateo y Sofía, de mi trabajo, de doña Mireya. Él me habló de sus proyectos, de cómo le estaba yendo. No mencionamos a Yasmín. Cuando se fue, lo miré alejarse por la calle y sentí algo raro. No sentí lástima, no sentí coraje, no sentí culpa. Sentí esperanza, esperanza de que mi hijo encontrara su camino, esperanza de que aprendiera lo que necesitaba aprender, esperanza de que algún día fuera libre. Esa noche saqué el delantal del fondo de mi maleta, lo extendí sobre la cama, pasé mis dedos por el bordado que hizo mi madre, las flores azules, los pajaritos rojos, los hilos que habían resistido tantos años, tantos lavados, tanta vida, y entendí algo. Ese delantal ya no me dolía, ya no significaba todo lo que perdí, ahora significaba todo lo que logré sobrevivir. Mi madre lo bordó cuando era joven, lo usó para cocinarle a mi papá, a mis hermanos, a mí. Luego yo lo usé para cocinarle a Ernesto, a Mauricio, para todos esos domingos familiares, para todas esas navidades llenas de ruido y cariño. Y ahora ese delantal reposaba, igual que yo, igual que mi necesidad de servir para sentirme querida, igual que mi necesidad de cocinar para sentirme valorada. No lo tiré, nunca lo iba a tirar, pero tampoco iba a volver a usarlo. Lo guardé con cuidado, lo envolví en papel de seda y lo acomodé dentro de una cajita junto con las fotos de Ernesto. Ahí estaba la carta que me había escrito y el rosario de mi mamá. Eran recuerdos, recuerdos preciosos, pero ya no definían quién era yo. Yo era Berenice Tejada y aún seguía escribiendo mi propio camino. Con el paso de los meses empezó a ocurrir algo curioso. Doña Celia me pidió que le enseñara a preparar mi mole. Luego me preguntó si podía hacerlo para una reunión que estaba organizando. Y más tarde, una amiga suya me encargó la comida de su cumpleaños. Sin haberlo planeado, sin siquiera buscarlo, comencé a cocinar para eventos. Chiquitos, nada ostentoso, pero eran míos. Era mi elección, mi tiempo, mi manera de crear. Y por primera vez en muchísimo tiempo, cocinar no se sentía como una carga, sino como un regalo que yo decidía ofrecer. Una tarde, doña Mireya me dijo: «Socorrito, ¿te das cuenta de lo que está pasando?» Yo solo respondí: «¿Qué?» Ella sonrió y dijo: «¿Estás floreciendo? ¿Cómo esas plantas que tú tenías que Yasmín tiró a la basura? ¿Estás floreciendo en tierra nueva?»
Y tenía razón. Yo había perdido mi casa, pero había encontrado mi hogar. Y ese hogar no era un lugar físico, era yo misma. No sabía qué iba a suceder con Mauricio y Yasmín. No sabía si él se quedaría, o si ella cambiaría, o se volvería peor. Pero había algo que tenía clarísimo. La vida tiene memoria. El universo cobra sus deudas y nadie que construye su felicidad sobre el sufrimiento ajeno termina bien. Yo no necesitaba vengarme. No tenía que hacer nada. Solo tenía que vivir. Vivir bien. Vivir con dignidad. Vivir en paz. Y lo demás se acomodaría por sí solo, porque así trabaja la justicia verdadera. No es escandalosa, no es inventada, no llega de inmediato. Es silenciosa, aguanta, y cuando llega no hay forma de evitarla. Y yo sabía esperar. La vida no necesita que uno la empuje para ajustar cuentas. Solo requiere tiempo. Pasaron otros 6 meses. Casi un año desde el día en que me fui de aquella casa. Mi rutina ya se había acomodado. De lunes a viernes ayudaba a doña Celia. Los sábados me dedicaba a cocinar para eventos pequeños. Los domingos iba a misa con doña Mireya. Y después caminábamos juntas por el mercado. En mi cuenta bancaria empezaban a verse unos ahorros. Poquitos, pero eran míos. Ya comenzaba a imaginar la idea de rentar un departamentito. Algo propio, algo que nadie pudiera arrebatarme. Mauricio venía a verme cada 2 semanas. Nunca le preguntaba de frente por Yasmín, pero en su mirada se notaba que la cosa no iba bien. Estaba más delgado, más callado, como apagado. Hasta que una noche de marzo tocó la puerta a las 10. Doña Mireya abrió. Él estaba parado allí con una maleta. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No dije nada, solo lo dejé pasar. Le preparé un té de manzanilla. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Me salí, lo dijo al fin. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Sentí algo apretándome el pecho. No era gusto, tampoco triunfo. Era tristeza. Tristeza por mi hijo, por su matrimonio hecho pedazos, por sus planes tirados al suelo. ¿Qué pasó? Mauricio inhaló hondo. Mamá, le di todo lo que pude dar. Trabajé doble turno para comprarle el carro que quería. Cambié de chamba para ganar más. La llevé de viaje. Le di todo mi sueldo. Dejé de ver a mis amigos porque decía que me la pasaba fuera de casa. Dejé de hacer ejercicio porque decía que le quitaba tiempo a ella. Me fui encogiendo, cada vez más, hasta que ya no me reconocía en el espejo. Sus ojos estaban rojos, y nunca fue suficiente. Siempre había algo más. Siempre había algún reproche. Siempre salía con una razón para hacerme sentir que no daba la talla. Y hoy soltó algo que por fin me hizo reaccionar. ¿Qué te dijo? Me dijo. Debí haberme casado con alguien con dinero. No contigo. Perdí mi tiempo. El silencio se adueñó de la cocina. Y en medio de ese vacío, Mauricio continuó. Me vino a la mente aquello que usted me dijo hace meses. Que no me quedara en un sitio donde tuviera que encogerme para que otra persona se sintiera grande. Y lo comprendí. Entendí que llevaba años achicándome. Y que ella jamás iba a sentirse grande porque su hueco por dentro no tiene fin. Puse mi mano sobre la suya. ¿Y cómo te sientes? Triste, asustado, pero también libre. Eso es bueno, mi hijo. Eso es muy bueno. Esa noche se quedó dormido en el sofá de doña Mireya. Yo me quedé en vela, mirando por la ventana, repasando todo lo que habíamos vivido, y no sentí victoria. No sentí que hubiera ganado algo. Solo me llenó una compasión profunda por Yasmín, porque entendí algo clave. Ella ya había logrado lo que quería. Se quedó con la casa, se deshizo de mí. Tuvo a Mauricio para ella sola, y aún así, no encontró la felicidad. Porque la felicidad no nace de lastimar a otros. La felicidad no está en tener el control. La felicidad no puede salir del hueco que deja un amor golpeado. Las semanas posteriores fueron duras para Mauricio. Empezó el divorcio. Yasmín no lo aceptó al principio. Primero lo llamaba llorando, luego a gritos, después lanzando amenazas, más tarde suplicando. Pero Mauricio se mantuvo firme. Una tarde, mi hijo me marcó desde su trabajo. Mamá,
¿Puedes creer que hoy Yasmín fue a buscarme a la oficina? Frente a todos mis compañeros armó un escándalo. Decía que yo la estaba abandonando. Le preguntó que cómo podía hacerle algo así, que según ella, lo había entregado todo por él. ¿Y qué hiciste tú? La saqué al patio con calma y le dije algo que jamás pensé pronunciar. Yasmín, tú no diste nada por mí. Tú te llevaste todo. Te llevaste mi tiempo, mi tranquilidad, mi dignidad, y ahora necesito recomponerme. Me siento orgullosa de ti. Ella me soltó algo rarísimo, mamá. ¿Qué dijo? Me dijo, tu mamá te metió ideas en la cabeza. Ella destruyó nuestro matrimonio. Y yo le contesté, no, Yasmín, tú destruiste nuestro matrimonio el día que le gritaste a mi madre que fuera a comer a la cocina. Ese día entendí con quién me había casado. Solo tardé en animarme a aceptarlo. Cerré los ojos. No por tristeza, por descanso. ¿Sabes qué fue lo más duro, mamá? Siguió Mauricio. Cuando escuchó eso, ella no pidió disculpas. No mostró ni tantito remordimiento. Solo dijo, ella se lo merecía. Era un estorbo. Y ahí comprendí. No hay redención ahí. No existe manera de levantar algo con alguien incapaz de reconocer el daño que provoca. 2 meses después, Mauricio me contó que Yasmín tuvo que vender la casa. Ya no podía sostenerla sola. Su familia, esa misma que llenó mi comedor y que guardó silencio mientras me humillaban, tampoco le tendió la mano. Cada quien estaba en su propio lío. Se mudó a un depa chiquito. Sola, Mauricio empezó a sanar. Despacio. Se cambió a su propio lugar. Retomó el ejercicio. Volvió a convivir con sus amigos. Empezó a reír otra vez. Y yo seguía con mi vida. Tranquila, en calma, sin rencores. Una tarde de noviembre, casi 2 años después de aquel momento, recibí una llamada inesperada. Era la mamá de Yasmín, doña Berenice. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Aurora, la mamá de Yasmín. No sé si me recuerda. Claro que la recordaba. Era una de las que estaban sentadas en aquella mesa. Una de las que agacharon la vista cuando me hicieron pasar vergüenza. ¿Qué necesita? Yo quería hablar con usted. ¿Podemos vernos? Aquella voz traía un temblor que no supe describir. Acepté. No por ella, sino por mí. Porque entendí que afrontar las cosas de frente también formaba parte de recomponerme. Quedamos en una cafetería de barrio. Aurora se veía más gastada por la vida, con las canas más marcadas, las arrugas más profundas y una tristeza que se notaba en la forma en que sostenía los hombros. ¿Doña Berenice? No sé cómo empezar. Lo dijo sin atreverse a cruzar mi mirada. Empiece por donde necesite. Quiero pedirle perdón. Alcé la vista, desconcertada. Perdón por no haberla defendido aquella noche. Perdón por haberme quedado callada. Perdón por haber criado a una hija que puede ser tan cruel. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Yasmín está sola, completamente sola. No tiene amigos. Los pocos que tenía se alejaron porque es muy difícil convivir con ella. Siempre encuentra algo malo. Siempre hay una queja. Siempre alguien más tiene la culpa de su infelicidad. Y yo veo en ella un vacío que me da miedo. ¿Por qué me cuenta esto? Porque ayer fue su cumpleaños, cumplió 33 años, y nadie la llamó, ni sus hermanos, ni sus primas, ni sus amigas, solo yo. Y cuando fui a su departamento, la encontré sentada en el piso, llorando. ¿Y sabe qué me dijo? Negué con la cabeza. Me dijo, mamá, ¿por qué nadie me quiere? Y yo no supe qué responderle. ¿Por qué? Porque ella misma alejó a todos, pero no puede verlo. No puede darse cuenta de que ella es la causa de su propia soledad. Aurora se secó las lágrimas con la palma de la mano. Y entonces pensé en usted, en cómo la trató, en cómo todos la tratamos, y sentí vergüenza, una vergüenza honda, porque usted era una buena mujer, una buena suegra, y no la defendimos. La dejamos ir. Y ahora veo las consecuencias. ¿Yasmín sabe que está aquí? No, ella sigue creyendo que usted es el problema, que usted le quitó a Mauricio, que usted suspiró. No tiene caso. Ella nunca va a entender. Permanecimos calladas un momento. Doña Aurora, dije por fin, yo acepto su disculpa,
pero no porque necesite aceptarla para sanar. Ya lo entendí. Acepté su disculpa porque reconocí que ella la necesitaba para poder continuar. Aurora se quebró en lágrimas. ¿Puedo darle un consejo?, le dije con calma. Por favor, no puedes salvar a quien no quiere salvarse. Yasmín tiene que tocar fondo. Necesita enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho. Y solo cuando llegue a ese punto, sola con su propia realidad, podrá decidir si quiere cambiar o no. Pero eso ya no le corresponde a usted. Usted ya cumplió su papel como madre. Ahora es ella quien debe asumir lo que implica ser adulta. Aurora apretó mi mano. Gracias. De verdad, gracias. Luego se marchó. Yo permanecí en esa cafetería, con mi taza de café, mirando hacia la calle. Pensé en Yasmín, sola en su departamento, sin la casa que tanto ambicionó, sin el esposo al que quiso moldear, sin amistades, sin familia que la sostuviera. Y no sentí gozo, tampoco triunfo, solo una tristeza honda, porque quiso abarcarlo todo y terminó quedándose sin nada. Alguna vez me gritó vieja desastrada frente a todos. Alguna vez me dijo que yo no era su familia. Alguna vez me hizo sentir que no valía nada. Y ahora, después de tantos años, ella estaba viviendo ese mismo vacío, esa misma soledad, ese mismo rechazo. La vida siempre pasa factura, pero no es dulce, no es gloriosa. Es simplemente algo que llega. Y yo, que había perdido tanto, terminé recuperando lo esencial. Mi dignidad, mi tranquilidad y la certeza de que el amor real jamás se construye a partir del sufrimiento ajeno. Hoy, mientras les comparto esta historia, han pasado 3 años desde aquella cena. 3 años desde que mi vida dio un giro total. Estoy aquí, en mi pequeño departamento. Sí, por fin pude rentar uno. Es sencillo, un solo cuarto, una cocinita, un baño, pero es mío. Las paredes están pintadas de un amarillo cálido que yo misma escogí. La cortina de la ventana tiene flores bordadas que hice en esas madrugadas en las que el sueño no llegaba. Y en la pared principal cuelga una foto de Ernesto y Mauricio cuando mi hijo tenía 5 años, los dos con una sonrisa enorme. Sobre la mesa, acomodado con cuidado, está mi delantal, el mismo que mi madre bordó hace más de 40 años. Lo saqué hace unos días, no para ponérmelo, sino para tenerlo cerca, para mirarlo y dejar que la memoria vuelva. Ese delantal fue testigo de toda mi vida. Vio a la joven Berenice recién casada tratando de aprender a hacer tortillas, vio a la Berenice mamá, desvelada preparando biberones, vio a la Berenice viuda llorando mientras preparaba café para una sola persona en vez de 2. Vio a la Berenice humillada, apretándolo entre las manos temblorosas cuando le gritaban que fuera a comer a la cocina. Y ahora ese delantal está en descanso, igual que yo, igual que esa necesidad de demostrarle a alguien que valgo. Mi vida tomó otro rumbo, más tranquila, sencilla, pero verdaderamente mía. Sigo trabajando con doña Celia. Mateo ya cumplió 9 años y Sofía 7. Me dicen abuela Soco, aunque no lo sea. Y cada vez que lo escucho siento un calorcito en el pecho que antes no conocía. Porque antes buscaba cariño en lugares donde nunca lo hubo. Y ahora lo encuentro en rincones inesperados. En la sonrisa de un niño, en el abrazo de doña Mireya, en el buenos días del señor de la tiendita. Mi pequeño negocio de comida casera creció. Ya no solo preparo comida para eventos, ahora vendo por encargo 3 veces a la semana. Tamales los lunes, pozole los jueves, mole los sábados. No gano mucho, pero gano lo suficiente. Y lo más importante, gano dignidad. Cada peso que entra a mi cuenta es mío. Nadie me lo regaló, nadie me lo dio por lástima. Yo me lo gané. A veces, mientras cocino en mi propia cocina, con mi música, a mi ritmo, sin prisas, sin miedo, y sin tener que pedir permiso lloro, pero son lágrimas distintas, lágrimas que me nacen del corazón por pura gratitud. Porque aunque perdí tanto en el camino, lo que obtuve a cambio vale más que todo. Y sí, valió la pena. Mauricio y yo nos seguimos viendo cada semana. Él continúa encontrando su equilibrio. Ya no tiene esas ojeras marcadas. Ya no anda con los hombros caídos, ni se disculpa por respirar. Me platica de su vida, de su chamba, de una muchacha que conoció hace unos meses. Solo somos amigos, mamá.
Me lo dice con esa sonrisa tímida de siempre, pero en sus ojos noto algo que hacía años no veía. Esperanza. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, mamá? Me dijo el domingo pasado mientras almorzábamos en mi departamento. ¿Qué aprendiste? Aprendí que el amor no debe doler, que la paz no es aburrida, es necesaria, que estar solo es mejor que estar acompañado por quien te hace sentir solo. Y aprendí que tú eres la mujer más valiente que conozco. No soy valiente, mi hijo, solo sobreviví. No, mamá, sobrevivir es quedarse vivo. Tú hiciste más que eso, tú te reinventaste. A los 60 años empezaste de nuevo. ¿Sabes cuánta gente puede hacer eso? Muy poca. Sus palabras me llenaron de algo que no supe nombrar. No era orgullo, era reconocimiento. La certeza de que mi dolor tuvo un porqué, de que mi caída tuvo razón, de que volver a levantarme significó algo. A veces pienso en Yasmín, no con rabia, no con rencor, solo con una compasión honda. Según lo que me cuenta Mauricio, porque de vez en cuando todavía tiene contacto con la familia de ella, Yasmín sigue sola. Cambió de trabajo 3 veces en 2 años. No porque la hayan despedido, sino porque siempre encuentra un motivo para irse. Siempre hay un jefe injusto, un compañero complicado, un ambiente tóxico. Y ahora entiendo algo que antes no entendía. Yasmín no es mala. Yasmín está rota y nunca aprendió a sanar. Aprendió a culpar, aprendió a exigir, aprendió a tomar, pero nunca aprendió a entregarse. Nunca entendió que el amor se siembra, no se arranca. Me da tristeza por ella. Sí, desearía que todo hubiera tomado otro rumbo, quizá. ¿Me pesa haberme marchado? No, jamás, porque entendí algo que me cambió por dentro. Nadie se salva entregándose en sacrificio. Nadie encuentra tranquilidad borrándose a sí mismo. Nadie puede vivir feliz sintiéndose invisible. Y yo lo fui durante mucho tiempo. Demasiado. Hace unos meses una señora llegó a comprar tamales. Era la primera vez que venía. Me comentó que una amiga se los había recomendado. Mientras le entregaba su pedido me preguntó, ¿usted los hace sola? Sí, señora, yo solita. ¿Y cómo se llama su negocio? Me quedé quieta un momento. Nunca le había puesto un nombre. Solo eran los tamales de doña Berenice. Pero en ese instante se me ocurrió uno. Se llama Delantal Guardado, dije. Ella me sonrió sin captar el sentido. Pero yo sí lo sabía. El delantal guardado. El recordatorio de que ya no tenía que servir para sentirme querida. Ya no tenía que estar en la cocina para sentirme valiosa. Ya no tenía que desaparecer para que otros se lucieran. Ahora, cuando preparo tamales, es porque quiero, porque me da gusto, porque es mi manera de crear, de sanar, de ofrecer algo al mundo. Pero bajo mis reglas, en mi ritmo y en mi propio espacio. Hay algo que quiero decirle a quien me esté escuchando ahora. Si estás viviendo algo parecido, si te sientes borrada dentro de tu propia casa, si alguien te hace creer que sobras, que no vales, que eres demasiado o que nunca alcanzas, pon atención. Tú vales, no por lo que haces, sino por lo que eres. No por lo que cocinas, limpias, entregas o cedes. Vales simplemente porque existes, porque respiras, porque cargas una historia que nadie más puede contar. Y si estás en un lugar donde te han quitado tu voz, tu espacio, tu dignidad, solo hay 2 caminos. Quedarte hasta hacerte tan pequeña que ya no quedes. O irte, aunque sea con miedo, con tristeza, con dudas, pero llevándote contigo tu dignidad completa. Yo me fui. Y ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también fue lo más valiente que pude hacer. ¿Tengo todo solucionado? No. Aún hay días pesados. Días en los que echo de menos mi antigua casa. Días en los que me pregunto qué hubiera pasado si me quedaba, si hubiera soportado un rato más. Pero luego miro a mi alrededor. Observo mi departamento chiquito pero lleno de tranquilidad. Veo mi negocio sencillo pero hecho con honestidad. Miro mi relación con Mauricio. Ya no nace de culpa sino de cariño verdadero. Y entiendo que tomé la decisión correcta. Porque la vida no va de tener la casa más grande ni la familia perfecta. La vida se trata de vivir con paz. Y la paz no se busca afuera, se siente por dentro. Hace unos días doña Mireya me dijo algo precioso.
Estábamos tomando café en su patio, como cada domingo, cuando me habló con esa voz suavecita de siempre. «Socorrito», me dijo, «cuando llegaste a mi casa hace 3 años, parecías un pajarito sin alas, asustada, lastimada, perdida, y ahora te miro y veo a un águila». Me solté riendo. «¿Un águila? Ay, Mireia, exageras». «No exagero. Un águila que tuvo que reaprender a volar, que necesitó sanar, que necesitó recordar que siempre tuvo alas, solo que se le había olvidado cómo usarlas». Y tienes razón. Yo había olvidado quién era. Olvidé que soy más que una madre, más que una esposa, más que una suegra. Soy Berenice Tejada, 65 años, y todavía tengo mucha vida por vivir. Si mi historia te tocó el corazón, si en algún momento te viste reflejada en mí, si sentiste que no estabas sola en tu dolor, entonces esta historia cumplió su propósito. Porque no conté todo esto para que me tuvieran compasión, sino para dar un rayo de esperanza. La esperanza de que sin importar la edad que tengas, siempre existe la oportunidad de comenzar de nuevo. La esperanza de que la pérdida, aunque queme por dentro, puede abrir la puerta a algo más bueno. La esperanza de que la dignidad jamás se extravía porque la llevas contigo. Y lo más importante, la esperanza de que la vida sí acomoda las cosas. Quizá no cuando lo deseamos, quizá tampoco de la manera que imaginamos, pero siempre llega, siempre. La verdad termina saliendo, y quienes lastiman con frialdad acaban cosechando la soledad que sembraron. Yo no necesité vengarme, no necesité mover un dedo, solo tuve que irme, sanar y vivir en paz. Y eso fue la mejor venganza. Aunque en realidad no era venganza, era justicia. La justicia callada del universo que respalda a quien conserva su dignidad. Cierro esta historia con un pensamiento. Mi delantal sigue guardado. Ya no lo uso, pero tampoco lo he tirado, porque simboliza mi recorrido. Y aunque ese recorrido tuvo momentos duros, también estuvo lleno de instantes bellos. Algún día, cuando ya no esté, ese delantal será de Mauricio. Y deseo que se lo dé a su hija si algún día la tiene, y que también le cuente la historia de su abuela. No la historia de la mujer que fue humillada, sino la de la mujer que se puso de pie. Porque eso somos. Historias. Historias de tropiezos y levantadas, de pérdidas y reencuentros, de heridas y de sanación. Y la mía no terminó aquella noche de la cena. Apenas estaba empezando. Porque a veces, para encontrarte, primero tienes que perderte. Y yo me perdí. Sí, pero también me encontré. Y ahora soy más yo que nunca. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más relatos de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que quieras. A veces, un relato así puede cambiarle el día a alguien. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.